ahora y es nuestra última sesión del curso 2021 hasta septiembre, primeros de octubre, volveremos si Dios quiere. Bien, solo os hablaré del director y protagonista y de la película. Dos cosas. Robert Redford es más que actor, artista. Nació en Santa Mónica, California, y el próximo 18 de agosto cumplirá 84 años. En la película, tal como le veremos, y tiene que hacer bastante ejercicio, tenía 77 años de verdad. En la película representa que tiene menos, un poco menos. En la película es un padre viudo con una niña muy joven, una adolescente, hija. Él, Robert Redford, de joven, tenía muchas capacidades atléticas, tuvo una beca incluso para jugador de béisbol en la Universidad de Colorado, pero es el arte lo que separa su infancia de la edad adulta. Me voy a remitir 3 o 4 frases, poco largas, que he tomado de la revista Magazine de 3 de febrero de 2019. Es un fragmento de una entrevista, de un reportaje que decía: la leyenda no termina. Porque los periodistas de verdad siempre tienen que citar la fuente, siempre. Esto de que una frase muy bonita del Papa, y resulta que es de Rabindranath Tagore, tiene que poner de tal encíclica, en tal reunión o en la plaza de San Pedro el día tal. Es que si no es muy fácil, ¿no? Bien, yo tengo que dar ejemplo, entonces os digo de dónde lo he sacado. Y prefiero que hable él que no yo. Entonces, en esa entrevista él dijo: cuando era niño estaba obsesionado por el dibujo. En la escuela primaria me costaba mucho prestar atención. Mi mente siempre estaba en otro sitio mirando por la ventana. Pasaba el tiempo dibujando, pero en los años 40 esto se consideraba algo trivial. Pero para mí era una pasión, dice él. En clase lo ocultaba y lo hacía debajo de la mesa, pero no prestaba atención a la profesora. Una maestra de 3er grado que me descubrió, y entonces recuerdo como si fuese hoy, mirad qué importante es un maestro de enseñanza primaria en la vida de una persona. Yo lo he vivido eso también, Lo importante que es, porque esa maestra se dio cuenta y le preguntó qué era aquello tan importante que estaba haciendo debajo de la mesa. Y él se quedó, dice: pensé que me iba a castigar, que se me burlarían todos los compañeros, y no, me pidió que pasara delante de la clase y que mostrara lo que estaba haciendo. Y entonces estaba haciendo un dibujo muy bueno, donde había unos bombarderos B-52 que bombardeaban a unos vaqueros, que los vaqueros a su vez disparaban a unos indios que caían por un precipicio. Todo eso dibujado. Y entonces la maestra dijo: mira, yo te pido que pidas más atención, pero cada clase mía te daré 15 minutos para ti y papel, y nos haces un dibujo para la clase. Y dice: bueno, fue sensacional, ¿no? Y entonces podía haber arruinado a este niño y su pasión por el arte, pero le dio una oportunidad para que los demás lo viesen, esa capacidad artística, y me dio una cuota de respeto. Entonces me di cuenta de que el arte, dice Robert, sería mi forma de comunicar. Y sigue siendo así, porque el cine también es un arte. Y él, cuando dirige, que aquí es, en esta película es director y protagonista, las dos cosas, dice: cuando dirijo
dibujo lo que quiero, a los decorados, a los tal, se lo dibujo y me lo hacen exacto todo. O sea, dice, sigo cultivando el dibujo. Le preguntan en esa entrevista cuáles son las claves de una buena película. Y lo tiene claro y lo dice muy bien. Lo más importante, el argumento. Luego están los personajes. Y lo tercero, la emoción. Argumento, personajes, emoción. Él explica, cuando yo era niño, y en casa mis padres, mi padre, mi madre me decían, érase una vez, dice, me derretía yo de satisfacción, cerraba los ojos y me contaban una historia. Dice, y por eso que la emoción es muy importante también en la película. Pasamos a otro tema, que él es un militante en pro de la preservación del medio ambiente. Pero ojo, veremos que no es esos preservadores del medio ambiente que acabarían con todo, porque no nos podríamos sentar en la silla porque está hecho de fibra. Él es un hombre muy equilibrado, lo veréis. Mi interés por el medio ambiente, dice Robert, comenzó cuando tenía 11 años. Sufrí un caso leve de polio y entonces el doctor Salk todavía no había inventado la vacuna. Me llevó varias semanas a recuperarme y después de curarme, mi madre, como premio, me llevó fuera de Los Ángeles al Parque Nacional de Yosemite. Era la primera vez que salía de la ciudad, a los 11 años. No había salido nunca. Y cuando llegué y vi semejante belleza, decidí que no me iba a conformar con mirarla, que iba a querer vivir cuando fuera mayor en un lugar así. Como fue mayor, ganó dinero, bueno, pues ese fue el momento que se enamoró de la naturaleza y así siguió hasta que se pudo comprar unas tierras, bastantes, y que procuró que no fueran agredidas por el hombre, o sea, que se fueran declaradas también de interés natural. Y me di cuenta, y ahí empieza el equilibrio, me di cuenta que en Estados Unidos vivimos en una sociedad orientada al desarrollo, que va a seguir industrializándose porque es lo que trae riqueza y fortaleza a nuestro país. Pero también comprendí que si íbamos a seguir haciendo eso, ¿con qué nos íbamos a quedar para seguir viviendo? Comprendí que el futuro iba a depender de un equilibrio entre desarrollo económico y preservación de la naturaleza. Eso es ser ecologista bien, sin ideologías y fanatismos, hay que buscar un equilibrio. Y luego, tercera parte de esa entrevista, eso ya es de La Vanguardia, de la sección Gente, del 16 de agosto de 2016. La película está hecha en el 2018. Él dice que nunca se ha significado políticamente como miembro de partido, ni siquiera cuando fue propuesto como senador por el estado de Utah. Él sí, en cambio, es activista en un sentido de tendencia, de idea. Creó en 1981 el Festival de Sundance para premiar y promover el cine independiente. Y declaró en esa entrevista: el activismo político siempre ha formado parte de mi vida y mis películas, aunque trato de no focalizarlo. Procuro mantener las distancias ideológicas pertinentes. Soy anti-ideologista. En cualquier lado que uno se encuentre, trato de mostrar historias desde todos los puntos de vista, azules o rojos. Y realmente esta actitud de interés por la res pública, la preservación del medio ambiente, se encuentra reflejada en casi todas sus películas. Recordemos, en sus 58 años que lleva en el cine, Descalzos por el parque, La jauría humana, Dos hombres y un destino, El golpe, El candidato,
Tal como éramos, Todos los hombres del presidente, Brubaker, Memorias de África, Leones por corderos, que la hemos hecho también aquí, Habana, El hombre que susurraba a los caballos. En 1980 ganó el Oscar al mejor director por una película también de una tendencia social que era Gente corriente. Y en 2002 le fue concedido un Oscar honorífico por toda su carrera. Y vamos a la película. Os hago un abstract mínimo. Un abogado especializado en derechos civiles, padre maduro, viudo, que vive con su hija adolescente en un barrio de Albany, Nueva York, ve turbada su tranquilidad cuando un joven periodista desvela su verdadera identidad como un antiguo radical antibelicista, pacifista, y su condición de fugitivo por presunto asesinato. Después de 30 años de vida tranquila, el abogado, que es él, se ve obligado a darse a la fuga, perseguido por el FBI. Viaja a lo largo del país para dar con una única persona que le puede limpiar su nombre y demostrar su inocencia. Una sola persona. El conocido crítico de la cadena popular, de la cadena de televisión 13, que además es presidente de la Asociación de Escritores Cinematográficos y director de un blog que se llama Pantalla 90, que a algunos os sonará, Jerónimo José Martín, escribió de esta película cuando se estrenó hace un par de años, que por una parte era un sincero examen de conciencia sobre los excesos de ciertos grupos pacifistas de los años 70, y por otra una crítica sin paliativos a la guerra de Vietnam y en general al belicismo de la política exterior de los Estados Unidos. La película está por encima de la media, tiene una sólida factura visual, incluye varias secuencias de gran interés humano y resulta especialmente certero en su retrato del espinoso dilema deontológico del joven periodista Ben Shepard. Para dar vida a ese puñado de viejos rebeldes de los tiempos antiguerra de Vietnam de los 70, Redford contó con un reparto veterano que en algunos casos ellos mismos habían participado en esas actividades antibelicistas. Es el caso de Julie Christie, de Susan Sarandon y del propio Redford. Ellos habían participado en esos movimientos. El elenco de actores es muy brillante. 4 de ellos son laureados por el Oscar. En alguna película han recibido el Oscar. El propio Redford, Susan Sarandon, Chris Cooper y Julie Christie. Y otros 5 han sido nominados a Oscar. Y en cuanto a la muchachita que hace en la película, muy bien, hija de Redford, es una cantante joven revelación surgida de un concurso de televisión de nuevos talentos. Salió esta chica como cantante, muy juvenil, ya tiene 5 discos en el mercado y esta fue la primera película, su primera película. La tesis del propio director, Redford, es de que no se puede ser un profesional valioso, y eso lo dijo a una escuela de negocios, de empresarios. Dijo esto aprovechando la película y el cine. No se puede ser un profesional valioso si se da la espalda a ciertos valores. Junto a la inteligencia técnica y emocional, hay otra de la que apenas se habla, la inteligencia ética, que es la que nos hace saber hasta dónde podemos llegar, qué relación hay entre medios y fines, y nos ayuda a resolver dilemas morales. Porque el grave dilema moral que se enfrenta el joven periodista en esa película es que no es distinguir entre un valor positivo y un disvalor contrario. Es decir, voy a dedicarme a la verdad
o miento. Eso es fácil, la voluntad a veces no ayuda, o los intereses propios, pero lo vemos claramente, lo que es bueno y lo que es malo. Lo difícil es distinguir entre dos cosas buenas con cuál te quedas. Todos los hombres nos pasaba antes con las corbatas, ya nos lo hemos quitado de encima. Pero todas las buenas, a ver cuál es la más buena, para lo que tengo que ir, para esa camisa que tengo. Por lo tanto, el problema viene cuando son varias cosas buenas y que alguna se opone a la otra. A eso, San Ignacio de Loyola y el Papa Francisco le llaman una palabra clave: discernimiento. Discernimiento es distinguir entre dos valores positivos los dos, cuál es el más conveniente. Eso es discernimiento. Y en ese caso, ¿cuál es la solución? Hay que preferir el más elevado de ellos en su jerarquía. Eso puede beneficiar a una familia, eso puede beneficiar a la sociedad, porque pues el de la sociedad. Es decir, que siempre hay un valor que es un poco más en jerarquía, más importante que el otro. Y ahí entra el discernimiento. Y aquí está la película. Es la gran lección que nos enseña el joven reportero que sale aquí. Por eso os pido que seáis muy atentos en ver, observar, escuchar y tratar de captar todo lo posible las secuencias de la pantalla. Veréis los ideales inocentes y a la vez peligrosos de la juventud, la aceptación también de las consecuencias de los propios actos, la evolución del cambio generacional y de la madurez, y sobre todo hay dos cosas que para mí son las más fundamentales. Uno es la intensidad afectiva y responsable en la relación paterno-filial. Es muy bueno, la relación entre esa hija joven y ese padre ya mayor, y todo lo que tienen que pasar está muy bien. Este es un tema importante. Y el otro es unas escenas impresionantes, una de las pocas impresionantes, de las muy intensas, ¿no? De cómo, a consecuencia, digamos, de una amistad leal que se fraguó en un incipiente amor frágil de juventud, como el rescoldo que queda de aquello hace posible, muchos años después, en una escena preciosa de cómo un velero gira 180 grados en medio del mar para acudir con sacrificio propio a salvar la honra y la inocencia del joven abogado, bueno, del mayor abogado. Son dos escenas muy importantes, ¿no? Y con esto ya vamos a disfrutar de esa última película, y yo al final me quedo porque puede, es un poco complicadilla a veces, que alguien se quede con alguna duda, dice, no he entendido eso, lo aclaramos al final. Y ahora que vamos a disfrutarla, y muchas gracias por vuestra presencia.